El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y violencia exagerada. Recomendamos verlo en compañía de adultos y niños adorables. Contiene herramientas de apoyo para todas las familias. Llegaste a nuestras vidas dando a todo otro color. Y mirándome en tus ojos solo quiero ser mejor. Tú eres un poco de mí, yo quiero ser todo a tu favor. Construyendo nuestro propio mundo con todo el amor. Y crecemos juntos con todo el amor. Con temores y alegrías, sueños, dudas, triunfos, tropiezos y aprendemos del acierto y del error. Coleccionando recuerdos malos y buenos, pero con todo el amor. Bienvenidos. Aquí estamos con todo el amor para cerrar esta semana. Felices de compartir de nuevo este espacio con todos ustedes. Saludamos a todos los que se conectan a esta hora a través de nuestro canal Teleantioquia, a los que lo hacen a través de la transmisión en vivo que se hace por el canal de Facebook de nuestro canal. Así que es un placer estar hoy separados por la distancia, pero unidos por estas conexiones, unidos con todo el amor, como estamos por estas condiciones de cuarentena. Moni, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Así es, Leito, buenas tardes a todos, bienvenidos con todo el amor a cerrar esta semana. Es viernes, nuevamente me gusta recordarlo. Era lo que pasaba los viernes. Era lo que hacíamos. Era lo que sentía el cuerpo los viernes. En todo caso, si el cuerpo lo supiera, no me paraba, ¿cierto? Aquí estamos para acompañarnos con todo el amor, para traer uno de esos temas que siempre es pertinente tocar, hablar con el mayor de los cuidados y de frente, para entender las realidades como son, para agarrar y sostener esas herramientas que son y que realmente necesitan los padres, pues para enfrentar situaciones como el divorcio, pensando en función de los hijos. Claro, ha de ser difícil como padres afrontarlo, como personas, como seres humanos, como mujeres, como hombres, pero hoy nos vamos a enfocar más que todo en cómo llevar la situación cuando hay hijos de por medio. Teniendo en cuenta, por supuesto, lo que estamos viviendo, es un tema que no es ajeno a ninguno de nuestros temas diarios, y cómo han vivido esos padres divorciados esta cuarentena, cómo lo han vivido los hijos, cómo debería ser, cómo debería manejarse, en fin, tanto que hablar, que este es otro de esos programas que nos tomaría muchas tardes para poder desarrollar todo el tema, para entender las diferentes versiones y puntos de vista, pero aquí estamos para empezar. Y qué bueno, Moni, dedicárselo a este tema, divorcios, separaciones, que se originaron algunos desde antes de la cuarentena, otros producto de la cuarentena por distintas circunstancias. Y lo que decías, lo importante es pensar también en los hijos, en cómo abordar este tema dependiendo de la edad de los hijos, de las circunstancias que estamos viviendo y de la relación de pareja. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, participar con sus opiniones, con sus inquietudes, sus experiencias a través de la línea 232-3903 o la línea 018-515-015, o si quieren pueden dejarnos sus comentarios y sus preguntas en el chat, en los comentarios de nuestra transmisión en vivo a través de Facebook, para que todos aprendamos de este tema hoy con todo el amor. Así es, Leo, así es como nos gusta tocar los temas aquí con todo el amor y conectarnos como siempre desde la emoción, hoy con un video bien bonito, bien reflexivo, con un mensaje bien profundo. Disfrútenlo. Es más reflexivo que de pañuelo, pero puede, pues yo no estoy en esa situación, pero es posible que si están atravesando por ella, sea de pañuelo. Sáquenlo por si acaso, ahí está.
Ahí teníamos nuestro video, Moni, que me gusta mucho porque es la visión de los niños. Muchas veces como adultos nos centramos en nuestros problemas, en nuestros anhelos, en nuestros peros, en nuestros porqués, mientras los niños callados sufren y ven las discusiones y de pronto no les damos esa oportunidad de expresar lo que ellos están sintiendo, que muchas veces puede ser parte de la solución. Leo, o creyendo que pensamos en ellos, pero lo que estamos es pensando por ellos. No, nunca preguntamos cómo se sienten, sino que nosotros asumimos su posición y damos por hecho que así es, que eso es lo que ven, que eso es lo que sienten y que por ende eso es lo que necesitan, pero no contamos con ellos, no los incluimos y por lo tanto no se sienten parte de, que esa reflexión del video me parece bien importante. Pues hoy vamos a hablar en este momento, a conversar una de esas historias de A mí también me pasa, con unos padres que atraviesan por una crisis y en este momento están separados. Lo hacemos vía telefónica y nuestro A mí también me pasa tiene como protagonista a Ana Isabel Roldán, que nos acompaña y a quien saludamos con todo el amor, agradeciéndole que esté con nosotros hoy. Ana Isabel Roldán es mamá de Tomás, de 5 años, y Emilia, de 3 años, y es economista con especialización en finanzas, que digo yo, qué bueno que todos pudiéramos tener una mamá con especialización en finanzas, sobre todo en estas épocas, ¿no? Bienvenida, Ana Isabel, ¿cómo estás? Me urge. Hola. Bienvenida, Ana Isabel, ¿cómo estás? Aló. ¿Nos escuchas, Ana Isabel? Gracias por estar con nosotros. Sí, hola, ¿cómo están? No, con mucho amor. Lo que les puedo decía Leo compartir. que ojalá todos tuviéramos una especialista en finanzas en la casa, sobre todo en época de cuarentena, ¿no? No, pero con los niños, les decía ahorita que todavía esa información no ha sido muy útil. En este momento aplicamos otras cosas. ¿Cómo? Muy bien, pues Ana Isabel, gracias por animarte a contarnos un poco de tu historia. Es algo por lo general bastante íntimo, pero no por ello poco usual ni poco habitual, de hecho cada vez más frecuente y más común. Y esto podrá hacer sentir a muchas familias identificadas y es lo que queremos hoy, entregarles herramientas para que sepan sortear un poco el momento. ¿Cómo ha sido tu situación? Como en general de la separación, mira, yo me separé hace 3 años, digamos que Emilia siempre, pues desde que nació hemos estado separados, entonces eso es como su normalidad, y Tomás estaba muy chiquito, entonces digamos que se adaptó relativamente fácil. Obviamente para él fue muy difícil al principio porque además de que el papá pues como que ya no vivía con nosotros, pues había llegado un nuevo miembro a la casa, entonces a él se le juntaron como situaciones difíciles al principio, pero pues como con el tiempo y en realidad como con un poquito tiempo, unos mesecitos, Tomás ya se acopló también como a su realidad, porque de todas maneras así el papá no viva con nosotros, él siempre ha estado pues como muy presente en su vida, siempre ha estado muy pendiente y nunca se ha alejado pues de la vida de ninguno de los dos, de Tomás y de Emilia. Él siempre ha estado como pendiente de los niños, entonces para ellos como todo ese proceso, en lo que yo percibo, no creo que fue tan difícil. Yo pienso que cuando están tan chiquitos es más fácil para los niños. Para ustedes como padres, ¿ha sido tal vez lo más complejo de manejar con respecto, por supuesto, al tema de los niños? Pues al principio, cuando recién nos separamos, era un tema como de que él se los llevara. Eso era como lo más complicado. Porque igual, como uno está pues tan triste y como con ese duelo, la verdad es que yo como mamá lo que sentía era que quería como abrazar a mis hijos y como fortalecer mucho el núcleo y no quería que le interfiriera con que se los llevara como entre los fines de semana o que se los llevara por temporadas largas. Y pues él en ese tiempo tampoco presionó mucho por llevárselos y yo pienso que fue mucho como por respaldar también mi sentir. En eso, digamos que eso era lo más complicado, pensar en la idea en que se los llevara, y de hecho cuando se los empezó a llevar los fines de semana,
para mí fue como lo más triste o como lo más difícil en lo que tiene que ver con los niños, como el tenernos que separar, porque pues mi reacción, como te digo, fue como de proteger a mi familia y protegerlos a ellos de lo que yo hubiera considerado que estuviera fuera de mi control, los pudiera dañar. Entonces yo creo que eso fue como lo más difícil, lo que tenía que ver con ellos. Ana, en esa separación y en esa dinámica que se establece de que los niños están, digamos, cierto tiempo contigo, otro tiempo con el papá, ¿lograron ponerse de acuerdo de cómo seguir funcionando para que en ambos lugares, digamos, tuvieran las mismas condiciones, aprendieran lo mismo de sus padres, o fueron situaciones distintas, digamos, los ambientes distintos, tanto en la casa de él, cuando están con él o cuando están contigo? Pues mira, nosotros como a nivel macro, más o menos tenemos los mismos objetivos y como los mismos esquemas de valor. Entonces, como en eso grande lo tenemos muy parecido, pero porque lo habíamos discutido y lo habíamos vivido pues desde que estábamos juntos y de cómo planeábamos nosotros criar a nuestros hijos. Pero ya en la cotidianidad y en cómo funcionan acá y cómo funcionan allá, nosotros, la verdad, llamémoslo por respeto entre comillas, porque es que la verdad a mí no me gusta como mucho meterme en su relación de él con los niños y protejo mucho como la relación de la mía con ellos en que él no interfiera. Entonces los niños sí tienen ciertas costumbres diferentes en ambos espacios, pero a nivel macro, como vamos más o menos hacia la misma meta, pues ellos están como enmarcados en un mismo esquema de disciplina, pero ya la cotidianidad sí cada uno la maneje como quiera y obviamente hay muchas diferencias, cada uno le imprime su estilo y pues lo hace lo mejor que puede, pero Ana, nosotros, dime. Lo que percibo yo es que ustedes han logrado entender que una cosa es ser los papás y otra cosa es ser la pareja, es decir, han sabido separar una cosa de la otra. Eso ha pasado a lo largo de estos 3 años, pero asumo que no fue como de la noche a la mañana, entender que siempre van a ser el uno el papá y el otro la mamá, independientemente de que cada uno esté por su lado haciendo las cosas. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo han logrado de pronto no saberlo, porque tal vez todos lo tenemos claro, pero sí interiorizarlo y poderlo aplicar? Pues yo pienso que al principio uno sí tiende a hacer como más juicios y trata como de ponerle, o me pasó pues a mí como al otro lo que pensaba, pues también muy llevados por el dolor y por la tristeza que había en los primeros meses en los que estábamos como separándonos. Entonces ahí sí se mezclaba mucho como ese miedo de lo que él pudiera hacer con los niños derivado de lo que había pasado entre nosotros. Pero también pienso que él también ha demostrado con el tiempo que es un buen papá y eso también me da a mí como la tranquilidad que independiente que nosotros tengamos o hayamos tenido las diferencias que teníamos y aún las tenemos porque pues igual pensamos diferentes en muchos temas, yo estoy tranquila con él cómo se comporta con los niños y también como aprender a que yo tengo que respetar él cómo quiera manejar su relación con ellos, que eso es como una cosa que tendemos a hacer mucho las mamás y a juzgar que él es bueno o mal papá porque hace o no hace cualquier cosa. Yo pienso que uno también tiene que aprender a respetar él cómo quiera llevar esa relación con los niños, porque finalmente los únicos que van a poder juzgar si él fue bueno o mal papá, pues serán ellos cuando estén grandes y puedan ver cómo fue su niñez. Entonces yo pienso que al principio es muy doloroso y uno tiende pues como a confundir eso que tú dices, fuimos pareja y tal vez esto pase con los niños, pero en la medida en que también esa tristeza pues, se vaya yendo y uno la vaya asumiendo, también es de uno aprender a respetar cómo él quiere llevar su relación con sus hijos. Sí. Así Ana, por lo que yo escucho y me alegra escucharlo, hay como cierto grado de sensatez, de confianza en la relación que, digamos, les ha permitido llevar de la mejor manera esto. Sabiendo que has vivido un duelo también por tu separación, que en estos casos
tanto el papá como la mamá suele preguntarse qué hacer, cómo hacerlo. ¿Has visto la necesidad de buscar ayuda externa para manejar la situación con Tomás de 5 años y con Emilia, que digamos, tal vez por su edad, por ser más pequeñita, no ha vivido de alguna manera esa ausencia de su padre como lo vivió su hermano? No, para los niños no. O sea, yo y sé que él también sí buscamos ayuda como cuando todo esto empezó para nuestros propios procesos. Pero lo que me decía a mí la psicóloga en esa época es que si los niños en algún momento iban a necesitar ayuda, pues ya la iban a expresar y la buscaríamos, que esa no iba a ser pues como la preocupación de ese momento, sino como sanar nosotros, porque en la medida en que nosotros estuviéramos bien íbamos a poder transmitirle mejores cosas a los niños. Y pienso que nosotros al estar más tranquilos, pues hemos podido propiciar unas familias monoparentales, pues cada uno, como más felices para ellos. Para los niños nosotros no hemos buscado ayuda profesional porque nosotros percibimos como niños felices y lo que nos retroalimentan en los colegios, en la guardería, pues nosotros los vemos como bien y como tranquilos, y desde su comportamiento también no vemos como ninguna diferencia muy grande con un niño que venga de una familia pues entre comillas normal, porque ya pues todas las familias también son normales, sean de un papá, de dos papás, de dos mamás, como sean. Digamos que de una familia conformada por papá y mamá. Y también de eso, en ese sentido, buscamos colegios no tan tradicionales, sino que fueran como más abiertos a esas realidades y que las vieran como algo más común, para que los niños tampoco fueran a sentir en ningún momento que ellos, por venir de una familia de padres separados, pues tenían alguna condición especial. O sea, hemos tratado de llevarlo con ellos como eso es la vida que ustedes les tocó, pero no quiere decir que sea mala, y de hecho para ellos ha sido pues una vida feliz. Nosotros sí nos hemos preocupado mucho porque los niños estén tranquilos. Ana, finalmente, ¿cómo han manejado la situación ahora en la cuarentena, con las salidas? ¿Se han visto menos? ¿Se han esparcido los tiempos? No sé, ¿cómo han llevado esta situación con los niños y ustedes como padres? Pues mira, al principio él estaba fuera del país cuando todo esto empezó, entonces cuando logró llegar, él se tuvo que ir al periodo de aislamiento obligatorio que había para las personas que llegaban de viaje, y se fue a pasar ese aislamiento en Fredonia, y ya cuando comenzó la cuarentena él ya no se pudo venir, entonces él no pudo ver los niños hasta la semana pasada, que consiguió pues con un permiso para poderse devolver. Entonces los niños estuvieron sin él pues físicamente casi 2 meses, pero él estuvo pues pendiente, los llamaba, hacía videollamada, trataba pues como nunca de perder la conexión con ellos, pero ya que llegó nosotros vivimos muy cerquita, entonces ya en semana, todos los días cuando Tomás termina clase, porque él igual pues tiene clase virtual todos los días, los niños van un ratico donde el papá, yo los llevo, y cuando ya yo termino la jornada laboral voy por ellos. Entonces digamos que hace una semana larguita, otra vez están con el papá, pues, y contentos, como tranquilos. Ellos la verdad desde el principio les explicamos que estábamos encerrados por el coronavirus y que por eso no podían ver al papá, y siempre han estado como muy tranquilos, y como siempre hemos estado como viviendo separados, digamos que no hubo como ninguna pataleta ni ninguna demanda extraña, pues porque el papá no los pudiera ver. Y igual, como te digo, él los llamaba y les daba pues como la tranquilidad que estaba pendiente de ellos. ¿Han podido asimilarlo bien? Sí, pues aparentemente, como te decíamos al comienzo, gracias por esta introducción a nuestro programa, nuestro tema de hoy, que es esos retos a los que se enfrentan los padres separados como padres, más allá de como hombre y como mujer, que seguramente también serán infinitos, pero cuando hay hijos de por medios, pues la cosa se pone aún más compleja. Así que ahí nos centraremos hoy, luego del corte cuando volvamos con los que saben. Por lo pronto, Ana, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, y bueno, qué bien que hayan entendido que serán siempre los papás y que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dicen por ahí. Ana, muchas gracias.
Sí. Feliz resto de tarde. Una tarde fría y lluviosa desde la casa. Nos vamos a ir al corte, Leito, bien dateados. Gracias. Bien dateados, nos dice hoy, los niños tendrán menos problemas si saben que su mamá y su papá continuarán actuando como padres y que ellos los seguirán ayudando aún cuando el matrimonio se termine y el padre y la madre no vivan juntos. Ya volvemos con todo el amor. Volvemos con todo el amor y nuestro Mamarazzi, que hoy tiene como protagonista a Matías Suárez Vélez, que nos comparte 2 de sus fotografías a los 18 meses de edad y a los 3 años. Ahí está Matías Suárez. Yo no sé si es por el distanciamiento, no sé si es por la cuarentena, pero nosotros sí estamos requiriendo que nuestros televidentes se conecten de nuevo con nuestros mamarazzis. Estamos esperando sus videos, sus fotografías, con todo el amor, @teleantioquia.com.co. A ese correo nos pueden enviar sus videos y fotografías. Hoy voy a permitirme, Moni, una licencia con tu permiso, y es el de saludar a una pareja de la que me separé hace mucho tiempo y que hoy está de cumpleaños. Una pareja artística, hoy cumple, y más, lo felicité y me dijo, me tiene que saludar por el programa para que valga la felicitación. Pues aquí estoy cumpliendo. Aldo Juliano Campo está hoy de cumpleaños. Lo saludo con todo el amor, con todo el cariño, con toda mi admiración a él hoy en su cumpleaños, y mañana cumple también una cumpleaños también alguien muy especial, y es Marta Ramírez. Entonces aquí nos damos hoy esta licencia para los cumpleañeros y para los saludos, y ojo con los mamarazzis que están muy quedados con eso, pues va regalo también. Avalados los saludos solo por la calidad de los cumpleañeros. Mentiras, que aquí a todos los queremos mucho. Un feliz cumpleaños a Aldo y a Marta. Mañana estaremos celebrando que vivamos los de mayo. Martica, un abrazo muy especial. Y nada, que siga cumpliendo muchos años, así como esperamos cumpla con todo el amor. Nosotros avanzamos hoy con esos retos de los padres divorciados, y aquí están los que saben. Hoy, la que sabe en Con Todo el Amor. Es un gusto saludar a Laura Marcela Cantillo. Ella es nuestra invitada hoy con todo el amor, trabajadora y educadora social, profesional de la IPS Creciendo con Cariño. Laura, bienvenida con todo el amor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Sin duda, desde las instituciones que trabajamos por el área social, los profesionales del área social, queremos aportar a las familias, de alguna manera aliviar en esta situación que se presentan diferentes dificultades, y estamos aquí con un mensaje muy alentador y con un mensaje que quizá identifique a las familias en las diferentes situaciones que viven, y gracias por esta invitación. Laura, pues bienvenida con todo el amor, y desde donde trabajas creo que puedes tener un panorama más o menos claro. Con esto nunca habrá como cosas muy precisas, pero ¿cómo está el tema de los divorcios en Colombia, sobre todo en parejas que tienen hijos? Bueno, sí, digamos que en un contexto general, como tal, en este momento no podría hablar de una cifra exacta, porque incluso la separación, estas situaciones de separaciones, pues surgen a raíz de diferentes formas, ¿sí? De diferentes situaciones. Por ejemplo, sí podemos hablar de algunas cifras en relación a cuáles son las razones que llevan a que niños o niñas y adolescentes no estén hoy con sus padres. Aldeas Infantiles el año pasado en una entrevista hablaba de más de 100.000 niños y niñas y adolescentes que fueron separados de sus familias para restablecer sus derechos, es decir, porque fueron víctimas de abuso sexual, víctimas de violencia, víctimas de abandono. Un 46% de esos niños, de esos 100.000 niños, tienen en edades entre 12 y 17 años, estamos hablando de adolescentes, y un 30% en edades entre 6 y 11 años. Entonces, esto desde un panorama que lleva a separarlos, a separar a los hijos de sus familias por conflictos intrafamiliares.
Otro panorama puede ser cuando, por ejemplo, el médico Álvaro Sierra mencionaba en una entrevista también, él es el director del Instituto de Familia de la Universidad de La Sabana, y mencionaba el conflicto armado, la violencia, el contexto de nuestro país, también como que suma mucho, suma y aporta, contribuye en que se aumente, en que muchos de esos niños y niñas estén separados también de sus padres. Y sin duda hoy la situación de pandemia, que por diferentes situaciones, ya sea porque los padres trabajan y el padre que estaba trabajando por algún viaje laboral lo tomó por sorpresa esta cuarentena, no pudo regresar, no pudo verlos, están separados, padres que por relaciones de conflicto entre parejas, pues en este momento no están con sus hijos, padres que deciden retornar a casa de los abuelos, a casa de sus padres, porque económicamente es más soportable llevarlo de esta forma. O sea, son muchas las situaciones que pueden generar que los padres en este momento no estén con sus hijos. Sin duda, diríamos, sin una cifra exacta como tal en este momento, han aumentado. Pues la crisis como tal, social, la crisis como tal, emocional también, que vive en este momento todas las familias, podríamos decir que han aumentado. Sí. Laura, pues bueno, la participación de nuestros televidentes es fundamental en nuestro programa. A través de Facebook ya nos ha saludado Alejandro Zuloaga diciendo muy buen tema. Licinia Vanegas dice muchas felicitaciones por saber manejar la situación, refiriéndose a la llamada que tuvimos al inicio del programa. Edgar Jiménez nos dice buenas tardes, viéndolos y escuchándolos desde Soacha, Cundinamarca. José Miguel está desde Medellín y quiero saber, Patricia, abuela de Violeta, que nos está llamando al 232-3903, ¿desde dónde nos llama? Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, desde Manizales. Hola. Hola, Patricia. ¿Cómo estás? Muy bien, contentos de escucharte. ¿De dónde nos estás llamando? Que no alcancé a escucharte, por favor. Manizales. De Manizales, qué bueno, nos alegra mucho. Abuela de Violeta, Patricia, ¿cuál es tu pregunta o qué nos quieres compartir a propósito de este tema? Es algo que me tiene como muy triste, porque mi hija se separó hace 4 años del papá de la niña y la relación de ellos es un tire y afloje. La niña prácticamente ha vivido conmigo. Patricia, perdón, te interrumpo, ¿cuántos años tiene la niña? 6 años. Ok. Bueno, entonces la niña ha estado prácticamente conmigo, la niña vive conmigo hasta el fin de semana. El fin de semana toca a papá o a mamá. Y ahorita con lo de la pandemia, papá se la estuvo llevando 2 fines de semana o una semana estuvo con ella. ¿Y cómo le parece que la niña recibe clases por virtuales? Y entonces él estaba con ella, con las clases virtuales y todo, y pues yo estaba muy contenta, pues como mi hija trabaja, entonces él se la quiso llevar, que para estar también con ella. ¿Y cómo le parece que hace 15 días me la cogió muy duro de un brazo y me le dejó las manos, los dedos marcados? Para mí eso fue muy duro, porque la niña de parte de mía ni de la mamá ha recibido maltrato. Para que él venga me la hubiera maltratado así. El domingo bajó que por la niña, que porque la primita estaba cumpliendo años y se agarró a bolearle pata a la puerta de la casa de mi hija. Ahí estaba la niña y que se la iba a llevar y que se la iba a llevar. Entonces mi hija me llamó llorando y me dijo, mamá, aquí está Freddy y no hace sino darle patadas a la puerta y haciéndome escándalo acá. Y yo le dije que quiere, que se quiere llevar la niña y yo no se la dejo llevar, y yo no es que no tiene derecho a llevársela porque él ya le dio maltrato. Entonces yo me salí de casillas y le dije, no con palabras vulgares, sino que yo le dije que no tenía derecho a que se llevara a la niña, que él ya había perdido ese derecho de poder estar con la niña fines de semana, que porque él la había maltratado. Y que entonces que si la quería ver simplemente la podía ver así, no más, pero que llevársela no. Entonces, bueno, tuve un altercado con él y todo, y al fin se fue. Y yo ya pues hablé con mi hija y le dije que a la niña no me la dejaba llevar por allá, que él ya perdía el derecho de tenerla los fines de semana, porque yo ya no iba a tener vida con que él estuviera con ella, porque ya no, es uno muerto del miedo, le va a pegar o la maltratar, y entonces
Yo quisiera saber yo ahí qué puedo hacer. Yo soy la abuela materna, la niña permanece conmigo, a ella le hicieron la encuesta del CISBEN en mi casa, y entonces yo ahí qué puedo hacer. Yo no hago sino pensar, mantengo muy estresada pensando qué puedo hacer sobre eso, si a él le pueden quitar que se lleve la niña, simplemente que la visite y no más. Entonces necesito pues, como un consejo. Con toda la razón tu angustia, gracias por comunicarte, por pedir ayuda, por intentar buscar una solución que creo que solo se logra llenándonos de información. Así que Laura, creo que tienes todas las herramientas para asesorarla, guiarla, decirle dónde arranca. Claro que sí, bueno, sin duda, digamos, en nuestro sistema nosotros tenemos autoridad cuando hablamos sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes, siguiendo un marco legal, ¿cierto? Siguiendo una línea. Nuestra línea de acción es el Código de Infancia y Adolescencia. Desde el 2006 se reconocen a los niños como sujetos de derechos. Voy a intentar, pues, ampliar un poco la respuesta para llegar al caso particular, pero sí me gustaría que las familias conocieran mucho la importancia del conocer la Ley de Infancia y Adolescencia, porque nos habla de unos derechos fundamentales en los niños y niñas, y el derecho como tal a la familia, sí, nos dice el artículo 22 como tal del Código de Infancia, derecho a tener una familia y a no ser separados de ellas, a crecer en un ambiente familiar, en un seno familiar que brinde toda la calidad, el amor, la protección, ¿cierto? Y el no ser separado de ellas tiene también cierta relación con el artículo 14 que habla de la responsabilidad parental, y es la obligación de los padres inherente de acompañarlos, de amarlos, de brindar todo ese proceso de crianza, acompañarlos en todo ese proceso de desarrollo y de formación, pero el artículo de responsabilidad parental nos recuerda en ninguna parte de este proceso de acompañamiento y crianza puede haber ningún tipo de violencia física, ni violencia psicológica, ni ningún acto que como tal vulnere el ejercicio de derechos de los niños y las niñas. Por ende, si bien hablamos del derecho a la familia, la oportunidad que tienen los niños y adolescentes de que sus progenitores los visiten si tienen custodia compartida, y es decir, la custodia la tiene la madre y el padre puede visitarlo. Incluso la posición en este momento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es que los niños pueden ser visitados por sus padres si hay una custodia compartida. Pero también hablamos del derecho a la protección, ¿sí? La protección integral nos dice que ante cualquier amenaza o vulneración de derechos de los niños prima el principio de interés superior, y el principio de interés superior es que el niño va por encima de cualquier situación. Pero entonces, ¿qué debe hacer ella? Acto seguido, ¿por dónde empieza? Acto seguido es reportar la situación. Si definitivamente está siendo el niño, la niña víctima de maltrato infantil, existen unas líneas alternas 141 donde se reportan hechos de vulneración de derechos, donde reciben como tal toda la información ante la vulneración del derecho de Laura, perdón, una crianza acompañada. Sí, señor. Perdón, ¿esta línea es a nivel nacional, teniendo en cuenta que Patricia nos llama desde Manizales? Teniendo en cuenta que nos llama desde Manizales, es una línea a nivel nacional, el 141 recibe llamadas a nivel nacional, escucha a las personas, asesora en términos de que si está siendo vulnerado el derecho del niño o del adolescente, entonces definitivamente buscamos es la protección de ese niño. Entonces allí establecemos como tal la vulneración del derecho, y efectivamente si hay un familiar alterno, un tercero como la abuela o la mamá, en que brinde la calidad y la protección a ese niño o esa niña, efectivamente estaría ese niño en compañía y en la protección y conviviendo este tiempo de cuarentena con ese familiar. Perfecto. Laura, una de las dudas más frecuentes en estos temas, hoy que hablamos de esos retos, creo que el primer gran reto al que se enfrentan los padres después de ser capaces de tomar la decisión, y luego me devuelvo un poco a ese momento de la toma de la decisión, pero en ese momento, ¿cuál es la mejor manera de comunicárselo a los niños y qué tanto influyen las edades? Bueno, digamos que hablar del cómo siempre es hablar de las emociones de los niños, ¿cierto? Estas situaciones sin lugar a duda alteran las emociones de los niños, es decir, si se encuentran tristes, si se encuentran melancólicos,
los padres quisieran que estas emociones no se presentaran en sus hijos, y es normal, no quisiéramos ver a los niños tristes, pero son emociones inevitables, es decir, en un proceso de separación se presentan. O sea que cuando se presenten y sean frecuentes, lo que se tiene que hacer es mitigar esa emoción. No podemos eliminarla ni mucho menos ignorarla, sino mitigar su impacto para que no se convierta en un estado emocional. ¿Por qué voy allí para responderte la pregunta? Porque sí debemos, antes de comunicarle a los niños todo este proceso, sí debemos centrarnos en cómo se siente, cómo está, en qué estado emocional está. Y por supuesto, valernos de la categoría de edad en la que esté nuestro niño. Si es un niño entre 6 y 8 años, probablemente tenga una posibilidad de comunicación diferente con el adulto. Todos los niños tienen una forma de comunicación distinta. Es fundamental que los adultos logren establecer cuál es la forma de comunicación con sus hijos. No hay una fórmula mágica, quisiéramos encontrarla en esta respuesta, pero no la hay. Realmente es un proceso de acompañamiento que donde en la medida en la que el niño va mostrando sus emociones y se logran conversar, entender, reconocer, autogestionar, no controlamos las emociones, porque decir controlar es como encapsular. Las autogestionamos, les ayudamos a sentir, y en ese sentir, a escuchar ese sentir. Y en ese sentido es que podemos ir dando respuesta a cómo contarle a los niños sobre ese proceso de separación. Y el cómo contarles, otro tipcito, sin duda, es siempre desde la verdad. Que el niño sepa la verdad de la situación, no en relación a las intimidades entre los progenitores. Intimidad, la raíz del problema, del conflicto entre los progenitores, pero sí en relación de que si papá o mamá se fue de casa, no les mintamos en el hecho de decir, en un mes vuelve, en 2 meses vuelve, cuando en realidad no va a volver. ¿Sí? Sepa que hay diferencias entre ellos serias y reales. Exactamente. Es no jugar con esa idealización que hace el niño. En los procesos de separación siempre se enfrentan los niños a un proceso de duelo, es una pérdida. Muchas veces no podemos como tal llegar a cuál es el duelo, cuál es la pérdida que está sufriendo el niño. Puede ser sobre el ideal de familia, puede ser sobre el ideal de que no van a compartir más tiempo con papá y mamá en el mismo espacio, puedan ser sobre diferentes situaciones o sencillamente porque no va a estar permanentemente con ese progenitor en casa. Hay que respetar el proceso de duelo de los niños, respetarlos y acompañarlos, por supuesto. Laura, yo decía que ahorita quería devolverme un poco frente a la decisión, y lo digo porque independientemente de las razones que tengan, muchos padres dilatan el asunto dizque pensando en los niños. ¿Cuál es esa delgada línea entre tomar la decisión cuando ya esto es irreversible o en seguir aguantando aquella situación insostenible porque los niños no se enfrenten a una separación de sus padres? Es muy valiosa la pregunta porque definitivamente como que esta realidad y en este momento donde estamos compartiendo completamente con la pareja, ¿cierto? Nos permite conocer aún mucho más del otro. Y definitivamente si una relación venía fracturada, es posible que se intensifiquen esos malestares y los lleve a tomar la decisión definitivamente de la separación. En este sentido, siempre, si se toma la decisión de la separación, generalmente es porque el adulto está buscando mejorar su estado. O sea, el ser humano siempre busca un estado de bienestar. Y el estado de bienestar puede ser, en el momento en que decidieron unirse, es porque se sentían que podrían construir una familia y que podrían estar mejor. En el momento en el que deciden separarse es quizá por la misma razón. No logramos establecernos como familia la decisión para estar mejor y para que el niño o la niña o esa persona que está en su sano crecimiento pueda estar en un ambiente saludable. Entonces, esta es la decisión, separarnos. O sea, definitivamente es buscar el estado de bienestar y siempre involucrar al niño en términos de compartimos, le participamos, los niños deben participar de todas las decisiones que los involucra, pero participar es escuchar su emoción, escuchar qué sienten, escuchar cómo lo están viviendo.
y los padres definitivamente tomar la mejor decisión en pro de su bienestar. Laura, pues antes de irnos al corte, yo diría que a veces las separaciones son inevitables y a veces hasta necesarias y saludables en determinados momentos. Y ojalá todas las historias de separación fueran como las que nos cuenta aquí Girlesa Castrillón a través de Facebook. Dice, cuando definitivamente ya las relaciones terminan, lo mejor es una separación a tiempo. Soy una madre felizmente separada y mis hijas y yo tenemos una buena relación con el padre. Pues creo que es una fortuna también haberlo podido hacer de esa manera, ¿no? Sin lugar a dudas, también radica en la madurez emocional de esos adultos, en la madurez de cómo asumen todo este proceso y en la comunicación asertiva. Allí radica prácticamente todo el acompañamiento y el buen proceso que tengan los niños en la separación de sus padres. Perfecto, nos vamos a ir así a nuestra segunda pausa, Leo, nos vamos con la frase, ya volvemos a Con Todo el Amor. La frase de hoy, con todo el amor, dice, mal esposo no es sinónimo de mal padre. O igual, mal esposa no es sinónimo de mala madre. La frase, ya volvemos, con todo el amor. Pensando en tu bienestar y seguridad, Profamilia ahora te lleva a sus profesionales de la salud a la comodidad de tu hogar. Pregunta por los servicios en vacunación, anticoncepción y asesoría en interrupción voluntaria del embarazo, según la sentencia C-355 de 2006. Agenda tu cita llamando al 283-6688 o recibe asesoría virtual gratuita a través del chat en www.profamilia.org.co. Seguimos con todo el amor, Moni, y hablando con Laura, que pensando en la situación, Laura, que nos planteaba Patricia en nuestra llamada, Moni preguntaba de cómo comunicarle a los hijos, pero pienso yo que también es importante cómo comunicarle a las otras partes. A veces creemos que el divorcio, en el divorcio solamente intervienen papá y mamá y los hijos, pero a veces están los suegros, a veces están mis padres, que todos tienen que ver con la educación, con el cuidado de ese niño, y termina siendo no un conflicto o una situación de dos personas, sino de 3, de 4 o hasta más. Sí, sin lugar a dudas, volvemos y nos vamos nuevamente al tema de la comunicación asertiva, de la madurez emocional. Finalmente hay muchas situaciones que generan conflicto en la comunicación de los padres y en los terceros, porque pareciera ser que mientras estaban juntos las personas, no había como mayor problema entre la opinión de sus familias, las familias políticas como tal, pero cuando hay un proceso de separación, entonces ya hay una crítica sobre lo que hace uno, sobre lo que hace el otro, sobre la forma en cómo abordan la crianza entre los niños, si en una custodia compartida comparten con los abuelos y todos quieren opinar, digamos, sobre este proceso de crianza, sin lugar a dudas, podría generar conflicto, que esas opiniones influyan negativamente entre lo que piensa el niño sobre uno de los dos progenitores. Algo que siempre recomendamos y es fundamental es no hablar mal de papá o no hablar mal de mamá al niño. En lo posible establecer, cuidar esos vínculos, cuidar el vínculo de afecto, ¿sí? Porque lo que hacemos es generar como tal un sentimiento negativo. Las emociones son muy complejas y una emoción dura en una persona alrededor de 1 minuto, 2 minutos, si es rabia o si es tristeza, pero si se liga con un pensamiento negativo, entonces lo que estamos fomentando es un sentimiento o un estado emocional negativo, ¿sí? Eso es lo que queremos cuidar y por eso les decimos a las familias, cuidemos mucho lo que le decimos a los niños, fortalezcamos los vínculos con palabras de afecto, con decirles te amo, te quiero, te admiro, me encanta lo que haces, efectivamente corregirlos cuando sea necesario corregirlos, pero siempre hablando desde un punto positivo, incluso cuando quieran preguntarle al niño sobre esa emoción que siente porque no está papá o porque no está mamá, colgaste la llamada con mamá o con papá
y te gustaría hablar del tema, te siento un poco triste, ¿por qué no le hacemos una carta? ¿Por qué no le hacemos un dibujo? Proponer algo para que esa emoción cambie. Eso es muy importante y si lo acompañan los demás familiares, este proceso sin duda va a ser un tema muy positivo en el desarrollo de los niños. Laura, esa madurez emocional tiene que ver con lo que yo preguntaba ahora, que me imagino que es un proceso, no pasa de la noche a la mañana, es entender que toda la vida, independientemente de que estemos juntos o no, seremos los papás de ese niño o de esos niños. Sin lugar a dudas, es un proceso constante. Quisiéramos ver el resultado de lo que hagamos hoy mañana, pero realmente es de persistencia, de acompañamiento. A los niños muchas veces hay que hablarles de manera repetitiva el tema. Si hoy lo hablamos, no pasemos por alto de que ya con esa sola conversación, entonces ya el niño se dio por enterado de la situación y entonces ya va a madurar emocionalmente. Probablemente tengamos que repetirlo mañana, pasado mañana y en constantes circunstancias o momentos. Entonces, sí, definitivamente la educación emocional genera un resultado, es a largo plazo, pero es un resultado que va a trascender en el desarrollo de una persona formada, de un adulto con una estabilidad emocional. Laura, Moni, pues yo no sé, yo no he tenido que vivir la situación de un divorcio, de una separación, espero no tener... la va a vivir, usted... Espero no tener que vivirla, yo sí, no sé, puede que no. Las manos al fuego por esa relación. Qué fortuna, qué fortuna. Uno no sabe, sí, por fortuna, pero digamos que siempre estará abierta la posibilidad. Pero me puse a pensar, Moni, en las parejas que lo viven y si yo tuviera que vivirlo, ¿qué podría pasar? Yo sé que reconozco que es una visión muy romántica, pero tal vez pueda encender una luz a una mujer, a un hombre que está atravesando por esta situación de una separación con hijos en este momento y tal vez le sirva. Yo lo que me imagino es qué decirle a esa pareja, a nuestra pareja, ante una situación de una separación con hijos y se me ocurre esto, decirle, si lo nuestro no funcionó, sin importar las razones, procuremos que el dolor no acabe las ilusiones de quien tomó lo mejor de nuestros dos corazones. Si hay que separar destinos, que nuestra sabiduría nunca atraviese en la vía los sueños de nuestros hijos, que haga de ellos la bahía que encuentre nuestros caminos. No los pongamos a escoger, concertemos la opción mejor, en la que cada querer encuentre algo a favor, porque en luchas de poder siempre pierde es el amor. Que aún si todo nos aleja, los hijos crezcan en paz, porque seremos expareja, pero nunca expapás. Maravilloso. Bonito. Leo, solo por curiosidad, ¿eso qué forma narrativa es? ¿Una décima, una quinta, una octava, una novena? ¿Qué es? Ahí hay de todo, hay sextillas. ¿Y de quién es? De Leo, de aquí. Mía. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Sí, aquí todo es cosecha propia, Laura. Tenemos la fortuna de tenerlo. Ojalá esto nunca llegue a un divorcio, Leito. Ojalá, que así sea. Muy bonito y ese en últimas es el mensaje. Centrémonos un poco en la situación que estamos viviendo, independientemente de lo que diga la ley, de que cada 15 días, de que un día sí, de que un día no. ¿Qué pasa con los niños ahora en cuarentena? Pueden sentir que definitivamente hay un abandono por parte de alguno de los dos padres que no puede cumplir de pronto con la responsabilidad, no sé, por X, por Y, aunque entiendo que hay un decreto que permite que esos padres divorciados puedan movilizarse, pues la situación no es tan fácil independientemente de que tengamos o no la posibilidad. Sí, y en esto es muy alentador cuando las familias reconocen cuáles son, digamos, como los comportamientos que pueden tener los niños en un proceso de separación de acuerdo a su edad, porque les genera también un poco de tranquilidad. Por ejemplo, los niños de 3 a 5 años generalmente es mucho más latente ese síntoma de pérdida, porque no están comprendiendo como tal el trasfondo de la situación que lleva a que los padres se separen y hay un temor generalizado, incluso miedos nocturnos, temor a quedarse solos. Cuando el padre comprende, digamos, estas situaciones que pueden ser respuestas esperadas de la edad de los niños, de alguna manera acompaña para que estos indicadores mitiguen, pero también comprende que si el niño se rehúsa como tal
a encontrarse por estas herramientas tecnológicas como son los celulares para fortalecer esos vínculos, pues también hace parte como de ese proceso, de esa respuesta esperada. Sin duda las familias en este momento están de alguna manera viviendo la situación de diferentes formas, familias que definitivamente dicen no, protejamos a nuestros niños, sí, sabemos que hay una custodia compartida, sí, sabemos que puedes venir a visitarlos, pero ¿qué nivel de exposición tiene esa visita? Y esa es la invitación también a las familias. Sabemos que los adultos tienen un deseo inmenso de compartir con sus hijos, de darles un abrazo, de darles un beso, pero valoremos muy bien el nivel de exposición. Si yo para llegar a esa casa tengo que tomar de un transporte público y puedo poner en riesgo la vida de mis niños, la vida de las personas que conviven con ellos, entonces valorar un poco el tema para recurrir a estas herramientas tecnológicas que hoy por hoy nos facilitan fortalecer los vínculos, no perder el contacto y de alguna manera no generar consecuencias negativas, que es también la preocupación del adulto, la preocupación de que haya una consecuencia de rechazo futura porque el niño crea que ha sido abandonado, porque el niño crea que ese progenitor definitivamente se desentendió, sí. Y realmente a donde queremos llegar es que las herramientas hoy nos permiten mantener el vínculo, la comunicación y que el niño en ningún momento, pues por supuesto, llegue a sentir este sentimiento de abandono. Laura, Moni, creo que llegó el momento de separarnos. Yo creo que lo importante ahí, en lugar de sentir este me dio papaya o esta me dio papaya, es mostrarles el otro lado, ¿no? Desde la empatía, desde no se puede, el papá no viene porque no quiere, sino porque realmente no puede, porque hay unos cuidados, porque todos nos tenemos que cuidar, no sé. Es mirarlo siempre como desde el lado más amable, sobre todo para ellos. Sin lugar a dudas, así es. Muy bien. Laura, muchas gracias por acompañarnos hoy en Con Todo el Amor. Es una situación compleja, siempre lo será, pero pues estos días en los que todos estamos confinados y todo lo que ello conlleva, el ánimo también, días por el suelo, días arriba y así, pues vale la pena detenernos y hacer conciencia sobre estos temas que pueden también estar afectando a los niños, que ellos sean la prioridad y que sepamos manejar este tipo de situaciones con ellos. Que tengan un feliz fin de semana. Si ustedes como nosotros no sabían que es festivo, que nos vemos el martes, aquí estaremos con todo el amor. ¿Festivo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nos vemos la otra semana con todo el amor. Chao, chao. Gracias.